Sean bienvenidos todos a este encuentro de saberes del COVID-19 y pospandemia y sus implicaciones geopolíticas y de paz. Mi nombre es Dorita de Freitas y el día de hoy compartiré con ustedes un tema que ha creado y sigue creando muchas polémicas, el cual estará referido al sistema de justicia penal en la Unión Europea, Mercosur y Venezuela. En este sentido, se puede afirmar que al planeta Tierra le ha tocado vivir en los últimos años una circunstancia que ha modificado la dinámica de sus habitantes, ante el surgimiento de un evento que causó asombro y pánico, al no tenerse noción alguna sobre el mismo, de tal manera que emergió una pandemia y esto trastocó a la población mundial en cuanto al sentido de ver la vida y de vivirla. Este hecho ha producido tristeza, dolor, angustia y sobre todo inseguridad desde múltiples aspectos, tales como el familiar, social, económico, laboral, educativo y hasta el religioso. De hecho, se ha generado un sentimiento de incertidumbre ante la dificultad de retomar las actividades rutinarias que conformaban el quehacer cotidiano de las personas, lo que ha desembocado a su vez en la introducción de cambios estructurales que han modificado totalmente el comportamiento de personas y sociedades. Ante esta realidad, las tecnologías se han erigido en herramienta básica para atender esta situación y se observa cómo en materia educativa su desarrollo se ha procurado a través de las redes. De igual manera, el cyber y el teletrabajo ha permitido que los ciudadanos desde sus hogares sigan produciendo y generando el sustento para sus familias. Sin embargo, existen ámbitos donde se ha tenido que implementar estrategias que permitan su funcionamiento, dada su relevancia dentro de la sociedad, tal como lo representa el sistema de justicia, especialmente el penal. En este sentido, y en este espacio que estamos compartiendo el día de hoy, vamos a tratar de analizar lo referente al sistema de justicia penal. Y en primer lugar tomaremos a la Unión Europea y la digitalización del sistema de justicia de la Unión Europea. Aquí se ha podido apreciar que el camino hacia un sistema jurídico más accesible al servicio del ciudadano llega de la mano de la digitalización de la justicia, y esta es una de las prioridades de la Unión Europea. En este sentido, la digitalización en los servicios judiciales constituye un paso que no solo tiene importancia en los niveles nacionales, sino también y sobre todo de cara a la cooperación transfronteriza en esta materia. El objetivo principal de ello no es solo mejorar el acceso a la justicia de ciudadanos y empresas, sino también reforzar los sistemas y hacerlos más eficaces, eficientes y resilientes, favoreciendo que puedan hacer frente a estos retos futuros que se puedan presentar, sobre todo ante la experiencia que dejó el fenómeno global de la pandemia del COVID-19, que nos enseñó no solo a superar los problemas en materia de justicia, sino a prever eventos similares. De hecho, la pandemia del COVID-19 puso de manifiesto los desafíos a los que se enfrenta el funcionario del Poder Judicial y evidenció la necesidad de seguir avanzando en su digitalización, lo que permitirá garantizar la continuidad del funcionamiento de los órganos judiciales en caso de fuerza mayor, una forma de volver más accesibles los procesos legales en todas las áreas y de visibilizar los derechos y las herramientas judiciales disponibles y así incrementar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. Ante esta situación se ha podido apreciar la posibilidad de que los ciudadanos puedan realizar por vía electrónica algunos trámites de un procedimiento judicial, y esto a su vez se ve reflejado en la calidad de los sistemas de justicia. Por ello, algunos países de la Unión Europea ya utilizan herramientas digitales en este ámbito que permiten, entre otras cosas, la posibilidad de presentar demandas por vía electrónica y de hacer un seguimiento de un procedimiento en línea, la notificación electrónica de documentos o el uso de sistemas de videoconferencia para la celebración de audiencias. En esta misma óptica se ha verificado también la cooperación transfronteriza en materia de justicia, sobre todo en lo que respecta a los asuntos judiciales transfronterizos. Actualmente el uso de medios digitales para la comunicación entre autoridades y ciudadanos no está normalizado, especialmente por la falta de canales de comunicación seguros y de reconocimiento de documentos y de firmas electrónicas. Sin embargo, estas fallas ya se están superando, lo que permitirá que las personas podrán comunicarse con las autoridades en los procedimientos transfronterizos de la Unión Europea, enviando solicitudes o reclamaciones a través de un punto de acceso electrónico, que también servirá a las autoridades para intercambiar datos de manera segura y permitirá que las partes involucradas participen en las audiencias de manera telemática y que reciban y firmen comunicaciones en formato electrónico. Otra de las herramientas de la Unión Europea para facilitar la interoperabilidad de los sistemas informáticos utilizados por las autoridades judiciales es el e-Codex, una vía de comunicación informática para procedimientos civiles y penales transfronterizos,
por lo que este sistema del e-Codex fue creado en diciembre del 2020 y abarca un conjunto de programas informáticos que permiten la conectividad entre los sistemas nacionales, facilita que autoridades judiciales, profesionales de la justicia y ciudadanos intercambien documentos, formularios y pruebas por vía telemática de manera rápida y segura, apreciando que esta propuesta crea, entre otras cosas, un sistema moderno y digital de gestión de casos que permite almacenar y cotejar la información, así como un canal de comunicación digital seguro entre los países. Siguiendo en esta temática, se tiene también el bloque de integración del Mercosur, donde la digitalización del sistema de justicia también fue abordado y que ha sido de gran preocupación en cuanto a materia judicial se refiere por parte de los Estados miembros del Mercosur, todo lo atinente a la crisis global en el ámbito penitenciario, con hincapié en la implementación de medidas sanitarias, sobre todo una vez superada la crisis del COVID-19. Para ello se llevó a efecto un encuentro virtual donde los ministros de justicia de los países miembros firmaron una declaración sobre la crisis global en el ámbito penitenciario, con hincapié en la implementación de medidas sanitarias, la utilización de medios telemáticos en causas penales, sincronizados con el Poder Judicial y el intercambio de buenas prácticas en el combate a la pandemia, como resguardo de las personas privadas de libertad, sus familiares y el personal penitenciario. Asimismo, los ministros refrendaron una segunda declaración sobre la seguridad jurídica como pilar de desarrollo de integración regional que trata, entre otros temas, el resguardo de los derechos humanos y libertades fundamentales. Promueve la utilización de medios tecnológicos para facilitar el acceso a la justicia, especialmente a los sectores más vulnerables y para garantizar la seguridad jurídica en la cooperación internacional. Desde el Mercosur y toda América Latina se ha tenido la convicción profunda de que la pandemia no va a poner de rodillas al sistema de justicia. Es por ello que los ministros y delegaciones coincidieron en que la pandemia había puesto en riesgo los principios de tutela judicial efectiva y debido proceso dentro del sistema de justicia, al paralizar todos los procedimientos que ya se encontraban pendientes por solución y los nuevos que debían ser incorporados para su investigación. Ante esta situación, el secretario de Justicia, en reunión de ministros de Justicia del Mercosur y Estados asociados, llevaron a cabo un encuentro por el sistema de videoconferencia con la presencia virtual de los ministros de Justicia y altas autoridades de los ministros de Justicia y sus equivalentes en los estados partes y asociados del Mercosur. En el mismo enfatizaron que esperan continuar profundizando con la cooperación jurídica internacional en el marco de este espacio, resaltando la importancia del empleo de los medios tecnológicos. Los principales logros que se obtuvieron después de la pandemia por el COVID-19 fueron analizar la negociación de un documento que actualice el acuerdo de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa entre los estados partes y asociados del Mercosur, y la necesidad de implementar y fortalecer el uso de medios tecnológicos para los pedidos de solicitudes de cooperación, tanto en materia civil como penal, y finalmente el intercambio de experiencias sobre las medidas adoptadas en el marco de la pandemia por COVID-19 en el ámbito penitenciario. Realmente no podíamos dejar pasar por alto lo que vivió Venezuela, sobre todo en el sistema de justicia penal durante la pandemia. Por ello es importante destacar que, sin restarle importancia a las otras áreas del derecho, es factible coincidir que la penal es quizás la más delicada, ya que está en juego la libertad de las personas que pudieran estar señaladas de cometer un delito y antes de iniciarse la pandemia se encontraban en una fase de proceso penal trascendental para ser dilucidado su caso en particular y, lo más importante, su estado de libertad. En ese sentido, vale comentar que un número significativo de personas que se encontraban en espera de la audiencia preliminar ante la situación de pandemia, se les retardaba paulatinamente el poder desvirtuar la acusación que en su contra fuera presentada. De igual manera, las personas que estaban en la continuación de sus juicios veían cómo por la misma causa, es decir, la pandemia, se interrumpían y debían iniciarse nuevamente. En este sentido, vale acotar que en estos casos en particular la situación era mucho más delicada, toda vez que en algunos casos ya se habían evacuado medios de prueba como testigos, funcionarios actuantes y expertos que habían rendido su declaración en juicio, y ante la interrupción por causa de la pandemia se desperdiciaba todo ese trabajo. Por su parte, también los privados de libertad que se encontraban en fase de ejecución vivieron el hecho de no poder optar a fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, por cuanto la pandemia no permitía que pudieran constituirse los equipos multidisciplinarios para evaluar a los penados que optaban a tales beneficios, generando todo esto, lo que ya de por sí había sido denunciado antes de la pandemia por muchos grupos defensores de derechos humanos, como lo es el retardo procesal.
Ante esta realidad, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su sala plena, implementó las audiencias telemáticas, sobre todo en lo atinente a la consignación de acusaciones, medios de prueba, escritos de excepción, entre solicitudes varias. Por su parte, también la Sala Constitucional empezó a emplear los medios informáticos para recibir los escritos que consideraran las partes pertinentes presentar, sobre todo lo relativo a amparos constitucionales, sin olvidar los lineamientos que fueron dictados para la suscripción y publicación de decisiones con firma digital, práctica de citaciones y notificaciones electrónicas y la emisión de copias simples y certificadas por vía electrónica. Ante esta situación, también el Tribunal Supremo de Justicia, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva, empezó a través de resoluciones a permitir que los tribunales penales pudieran realizar audiencias, sobre todo en las causas donde el acusado estuviera privado de libertad. Es así como se empieza a organizar planes de abordaje que permitieran resolver casos donde se ventilaran delitos con penas que permitiera al juez acordar alguna medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad. En ese sentido, se debe aclarar que para algunos ha sido difícil este cambio de paradigma, ya que muchos han alegado que la implementación de medios informáticos pueden cercenar principios procesales, tales como la inmediación, ya que no consideraban acertado que se oyera, sobre todo un testigo, por vía telemática, ya que no se podía percibir los gestos y comportamientos del mismo. De igual manera, fue considerado en cuanto al principio de publicidad de los juicios, que también se vulneraba, toda vez que por la pandemia no se permitía el acceso del público a las salas, lo cual, si se realizara en otras circunstancias, es decir, sin pandemia, llegaría a acarrear hasta la nulidad de ese acto, por cercenarse este principio de publicidad. Sin embargo, ante la crisis sanitaria que se presentó y para evitar más retardos, se relajó este principio. Ante ello, finalmente, cabe reflexionar acerca de la enseñanza que ha germinado ante el desconcierto post-pandemia y que conduce a abordar los acontecimientos que se han presentado en distintos aspectos de la realidad humana ante esta tragedia de salud, desde un comportamiento racional que permite la erradicación de la misma y la posibilidad de retomar algunos aspectos que conlleven de alguna manera a impedir el estancamiento del tantas veces enunciado sistema de justicia penal y poder con ello lograr una verdadera paz social. Para finalizar, quisiera dejarles este pensamiento de Juan Pablo II, el cual dice así: la paz exige 4 condiciones esenciales: verdad, justicia, amor y libertad. Me pareció muy acorde al tema que estábamos tratando y por eso quise compartirlo con ustedes. Agradecida por la atención prestada, espero que les haya gustado el tema que se desarrolló y espero que nos encontremos en nuevas oportunidades. Saludos cordiales a todos.